Datos de inflación en Estados Unidos, un mercado que aparentemente ya le desapareció el miedo. Mientras tanto en Argentina, datos de inflación muy parecidos a los de Venezuela. La verdad que esto es un caos, ya no sabemos ni para dónde vamos ni para dónde venimos. Medidas, quilombo internacional. Así que hoy, más que nada, te traigo el resumen de la semana. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos y el día de hoy vamos a ver el resumen de la semana que estuvo pasando desde el lunes hasta el viernes con todo lo que tiene que ver en materia de las bolsas en el mundo y también economía argentina. Tanto lunes como martes los mercados en Estados Unidos estuvieron muy tranquilos, ya que el miércoles teníamos los datos de inflación y los mercados especulaban con que quizás la inflación podía ser una baja, lo cual sería muy buena noticia. Así que la verdad no tuvimos grandes movimientos. En el mercado argentino la verdad que el dólar siguió exactamente igual a como lo habíamos dejado. Tanto lunes como martes rondamos con un contado con liquidación aproximadamente en los 283 pesos. Aún así, el Banco Central siguió vendiendo dólares a un ritmo de 150 millones diarios y un riesgo país ubicado en los 2.398 puntos. Se hablaba de que el ministro de Economía iba a empezar a hacer lo que se llama la segmentación de tarifas y por el otro lado también incentivar un poco el dólar soja para poder tener las liquidaciones listas. Ya el miércoles la cosa cambia. Los datos de inflación se publicaban a las 9:30 de la mañana hora argentina y como podemos ver fueron extremadamente buenos, tales así que el mercado reaccionó de esta manera. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Los datos de inflación en Estados Unidos dieron 8.5 y la previsión era de 8.7, lo cual se tuvo excusa para poder empezar a demostrar un poco de fuerza en los mercados. Lo que tuvimos fue toda una jornada totalmente lateral luego de semejante subida que hemos tenido al principio. Mientras pasaba todo eso ya, acá en Argentina se renovaban 2 billones de pesos. ¡Eres un monstruo! Que vencían durante los próximos 90 días. Esto presentaba el 85% de los vencimientos, lo cual era una buena señal pero en el corto plazo. Es decir, básicamente teníamos deuda con bonos que tenían que ser pagados y fueron renovados por otros bonos a más plazo. La mayoría de estos bonos vencían en junio y en septiembre de 2023, lo cual sería como patear la deuda para adelante. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Y el central aún seguía vendiendo dólares por un ritmo de 64 millones de dólares. Luego de la buena recepción por parte de los inversores que tuvimos el día miércoles, nos llega el día jueves, en el cual tuvimos una pequeña zona de absorción por el lado del S&P 500, la cual mantuvo en duda a los inversores si realmente era una zona o no la cual iba a empezar la corrección. Desde el punto de vista de lo que analizábamos en el canal, es que en la zona de los 4.200, 4.300 hay una fuerte concentración de opciones, tanto calls como puts, y eso pudo haber generado un poquito de venta en el sentido de que ya veníamos con una subida anterior y la cual, impulsada por los datos de inflación, puede haber tenido un pequeño retroceso. Sin prisa pero sin pausa, movimientos laterales y un sabor algo amargo con esto de la inflación bajando en Estados Unidos, porque los datos de inflación demuestran que si bien la inflación bajó, fue más que nada porque el precio del petróleo también estuvo cayendo esos días. También con los datos publicados se dieron cuenta de que la gran mayoría de empleo que se está gestando en Estados Unidos viene por parte del sector público y no del sector privado. Mientras tanto, las cosas en Argentina estaban medianamente dispares. Massa decretó que la venta permanente de reservas preocupa a mucha gente, entonces pagaron menos por energía y salieron a festejar comprando 15 millones de dólares. El Senado aprobó el proyecto para promover la construcción. El proyecto busca un alivio fiscal para el sector. Pese salió a decir que el central no está vendiendo los dólares de los plazos fijos. Onda, no aclares que oscurece. Al ritmo de los dólares que se estaban vendiendo se corrían rumores de un posible corralito o que quizás los bancos no tuviesen la suficiente liquidez como para poder darle a todos los depositantes de dólares en su banco. Un sector del gobierno fuerte insiste en una nueva convertibilidad de 1000 a 1, es decir, le sacarían 3 ceros a la moneda y esto durante 2023. 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más. Ese mismo jueves, sin emitir comunicado alguno y antes de que se publicaran los datos de inflación, el Banco Central subió la tasa de referencias del ELIC de 28 días a 69.5%. Esto lo que nos está diciendo es básicamente que tenemos un instrumento en el cual podemos hacer más pesos para desincentivar el consumo del ahorro en dólares. Argentina tuvo una inflación del 7.4 en el mes de julio, lo que deja una inflación interanual del 71%.
Si ponemos todas estas cosas en consideración, lo que podemos determinar es que por el momento los inversores van a empezar a hacer tasa porque la tasa del ELIC es bastante atractiva. Es decir, se van a dejar de ir al dólar para poder irse al peso y hacer el negocio. Evidentemente, cuando toda esa montaña de pesos se te junte y vuelva a querer ir al dólar, el dólar va a volver a subir. Por regla general y en este canal te decimos que siempre en un gráfico diario el contado con liquidación respeta la media de 50 periodos, lo que nos estaría dando un dólar de entre 2.80 y 2.70 aproximadamente. Chanta, es un mentiroso. Sin embargo, en un gráfico semanal, sumándole tanto lo técnico como puede ser Fibonacci y también la proyección de la inflación, nos estaría dando que al terminar este año tendríamos que tener un dólar aproximado entre los 364 pesos. Digo el modelo con el que lo hizo y te voy a demostrar que es un chanta, un mentiroso. Los inversores obviamente vuelven al carry trade, venden los dólares caros para colocarlos en pesos a plazo. Esperan que la tasa de interés sea superior a la tasa de devolución. ¿Y el dólar qué va a pasar? Hasta que no entren los dólares, préstamos o liquidaciones de divisas, la ecuación del fondo pesos dividido dólares cada vez está peor, pero el corto plazo puede bajar a niveles de 2.70 como comentábamos. Llega el día de hoy, viernes. Por el lado de Estados Unidos tuvimos una muy buena recepción, los datos todavía siguen siendo sostenibles y la verdad que se espera por lo menos de que si bien en septiembre tenemos la reunión de la Fed, no toquen tanto las tasas de interés como ya lo venían haciendo. Si bien hay opiniones divididas entre que pueden subir 0.75 o 0.50 la tasa de interés, la verdad es que de acá hasta septiembre tenemos un buen tramo alcista. Por el lado del VIX, el índice de miedo y codicia lo tenemos por debajo del nivel de 20, lo cual es una buena señal porque indicaría que la volatilidad del S&P 500 ya no es tanta en el mismo índice, por lo cual nos indicaría de poder ir a largo plazo. Bitcoin, la verdad, y las criptomonedas no tuvieron grandes saltos. Fíjate que durante toda la semana prácticamente se mantuvo lateral. Lo que sí, a medida de que le va pasando el tiempo y no cae, esos escenarios tan bajistas de llevar un Bitcoin a 14.000 o 10.000 dólares cada vez van quedando más atrás, aunque obviamente no está todo dicho. Desde mi punto de vista, yo creo que se van a generar algunas ventas, más que nada para asegurar ganancias, y veremos en qué niveles están como para poder tratar de reincorporarnos al mercado. Es decir, esto todavía no terminó. Y por el lado de Argentina, si tenemos una tasa de inflación alta y también nos suben la tasa de lo que es el plazo fijo, el negocio va a estar en hacer tasa en pesos por lo menos hasta septiembre y noviembre, que arranca el mundial, y de ahí obviamente empezar a querer ir al dólar como siempre. Chicos, este video les gustó, por favor manito arriba, les dejo el video para que vean la entrevista que tuvimos con Juan en el vivo de hoy, ¿sí? Para que puedan ver todo en detalle en general. Por mi parte eso ha sido todo y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Chau chau, cuídense.